Eh, Antes quisiera que me digan si se escucha, por favor. Buenas tardes, licenciada. Sí se escucha. Bueno, Gracias. yo le escucho muy bien. Gracias. Entonces, voy a compartir el material, entonces, para ver ya los instrumentos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora, como les indiqué, son escalas test para la evaluación de los trastornos del aprendizaje, que en esta ocasión habíamos visto eh, para medir el TDAH, espectro autista, TEA, para medir los trastornos como dislexia, discalculia. Entonces vamos a ver estos instrumentos que tal vez alguna vez lo vieron, posiblemente, tal vez no. Lo vamos a ver a lo largo de los cuales son las características, vamos a ver las cuadernillos que se van a aplicar, todo eso, ¿no? Y eso obviamente se les va a facilitar, ¿no? Para la aplicación. Entonces, lo que vamos a ver son test exploratorios de dislexia específica, batería para la evaluación de discalculia, EDA, que es escala de evaluación de TDAH, para ver la TDAH en cuestión de la detención precoz, escala de medición de autismo CARS, conocido como CARS, y cuestión de chat. El TED, la descripción de TED, ¿no? En este caso, actividad como TED es el test específico de evaluación para la dislexia específica, ¿no? Entonces, en esta ocasión, ese test más que todo, su objetivo es ubicar el nivel de lectura de un niño, ¿no? Explorar errores específicos en la lectura oral que caracterizan la normalidad lectora, ¿no? De los niños disléxicos, en este caso. Utiliza los resultados como guía de tratamiento correlativo, ¿no? ¿Para qué edades es esta prueba? Más que todo es para niños de 6 y 10 años y 11 meses, ¿no? Se puede aplicar a niños que ya están, digamos, en la etapa escolar, en primaria y primaria, ¿no? Eras evaluadas sobre instrumental, lectura y decodificación. Administración es individual administración, ¿no? Consta de dos partes, nivel de lectura, que son 100 ítems, y el otro es de 71 ítems, ¿no? Para ver su nivel de errores específicos. Ahora, para ver, en esta ocasión, el test que se va a aplicar tiene un horario de aplicación más o menos 15 minutos, más o menos aproximadamente. Y es el siguiente que les voy a mostrar, eh, material en esta ocasión, ¿no? Llamamos el test exploratorio. Entonces, este, como ven ahí, es el test exploratorio de dislexia, ¿sí? Específico o abreviado como TED, ¿no? Entonces, es un test que tiene el test del manual, cómo aplicar, pautas de corrección, ¿sí? Puntaje, no son Nicodes niño, que es la parte importante del protocolo, ¿ya? Entonces, el protocolo donde vemos, en este caso, varias áreas, ¿no? Nombre de letra, cuando vemos la lectura, vamos a verla, a mostrar esto, porque para empezar, eso es el protocolo, y aparte de eso, tiene las fichas, ¿no? Que están con estas letras, con estas letras, son para saber sonido de letras, sílabas, ¿no? Entonces, si vemos ahí, son 21 ítems para aplicar, ¿sí? Entonces, cada uno tiene diferentes colecciones de letras para ver las letras confundibles, sílabas con fonogramas, ¿no? Ahí se va explicando cómo se va mostrando, porque como le dicen en las fichas aparte, ¿no? La tarjeta para explorar. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Y vamos al análisis cualitativo, lo que se va a puntuar en esta ocasión.
con normas percentiles, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo que para niños de 10 a 6 años, de acuerdo al puntaje que ha sacado o al percentil, ¿no? Entonces, am, ahora, ¿cómo es esto del nivel lector y cómo se maneja? Es el puntaje, por ejemplo, ¿no? Les voy a mostrar el código, el, acá está, ¿no? Lo que vamos a descalificar, por ejemplo, ¿no? Para 3 horas, el puntaje, pudiendo ver el máximo de 100 puntos, para computar, por ejemplo, se encuentra los errores cometidos en el niño y se restan del puntaje máximo. Por ejemplo, esa sería una eh, ecuación, digamos, 71 menos X, que quiere decir los errores que haya cometido un niño en cada área, para ver, por ejemplo, digamos, no ha confundido, no sé, la D, o ha sustituido en cuanto L o M, o ha dicho diferente, digamos, el sonido, entonces, de acuerdo a eso, se va a ir quitando los errores, y 71 menos eso, y eso sería su puntaje. Y ese puntaje se va a ver, como decían, los percentiles, que está más abajo, ¿no? En los cuadros que veíamos, sería como puntaje, y de acuerdo a eso se va a ir calificando acá, ¿no? Si por ejemplo sacado, no sé, entre los puntajes vamos viendo de la edad, primero tenemos que ver a qué edad, digamos, se ha calificado, o sea, se ha aplicado en este caso, no sé, un niño de 6 años y 6 años y 11 meses, por ejemplo, es este cuento, ¿sí? Es importante de que cuando a la hora de tener, por ejemplo, una aplicación, tiene que saber la edad exacta del niño, ¿no? Tanto en años como en meses, ¿no? Para hacer la aplicación, y al momento de puntaje, ver, ¿no? Los percentiles, ¿ya? Entonces, en este caso, digamos que el niño sacado, no sé, sobre de 12 a 18, su percentil sería 8, 10, dependiendo. Y de acuerdo a la edad, estamos viendo 8 años a 11 años y 8 años y 11 meses, igual, ¿no? Vemos el puntaje y vemos el percentil, ¿ya? Entonces, como acá, a mayor error, entonces cuando es a mayor errores, quiere decir que el niño sí posiblemente presente dislexia, ¿no? En la parte de lectura. Como estamos viendo, sabemos que la dislexia es un trastorno de la lectoescritura, más que todo la lectura y escritura, ¿sí? Entonces estamos viendo eso, para cada edad se están viendo ahí, es el puntaje que se debe tomar en cuenta, ¿sí? Y acá estamos viendo el puntaje. Seguimos con el nivel lector y errores específicos. Ya estamos viendo igual con errores específicos cuando vemos los errores que ha tenido el niño, ¿sí? ¿No? Entonces, todo esto, el material obviamente consta, este es un texto que tiene 82 páginas, y obviamente se les va a facilitar, ¿no? Entonces, vamos a ir acá hacia el final, donde les voy a mostrar qué es lo que se va a mostrar al estudiante, ¿no? Al niño en este caso, para que pueda ver. Estas son las fichas, por ejemplo, estas, ¿sí? Entonces, con esto el niño, ustedes le van mostrando, y el protocolo que ustedes les he mostrado tienen ahí, tienen que ir anotando si responde o señala o no señala, digamos, en este caso las fichas, no estamos viendo ahí. Si veían ahí, bueno, para B, M, ¿no? Tenía que reconocer la letra. Luego leer, digamos, A, temo, así, sin tener ningún tipo de dificultad. Y si tuvieran error en alguna de estas palabras, entonces quiere decir que ahí se va calificando los errores. Por eso es que son en dos términos, ¿no? La suma de todo, de la parte lectora y las de errores específicos. Entonces, esa sería la prueba para medir, sí, o hacer un prueba exploratoria, más que todo de dislexia, ¿sí? Entonces estábamos viendo eso de la prueba para dislexia, entonces vamos al siguiente, que es el verde. Es más que todo una batería
para medir el problema en cuanto a las dificultades de las matemáticas, es decir, la discalculia, ¿no? Es para detectar las dificultades de aprendizaje de matemáticas en los escolares, en educación primaria. El objetivo más que todo es la pretensión de ubicar, en este caso, a niños que puedan sufrir algún riesgo en dificultades para aprender las matemáticas, ¿no? Y la aplicación puede ser tanto individual como colectiva, ¿no? Va de 5 a 12 años, ¿no? Educación primaria, en este caso. El tiempo más o menos va entre 20 a 35 minutos, porque si es una batería, como es batería, tiene varias áreas, mide varias veces en la parte matemática y la finalidad más que todo es la evaluación de las destrezas matemáticas básicas del niño y la ansiedad, ¿no? Va ahí, va viendo con baremos, todo esto se va ubicando la parte del este, ¿no? Luego vamos a ir viendo eso. ¿No? Y ahí estamos viendo la batería para la evaluación rápida de la discalculia evolutiva. Es un cuadernillo, ¿no? Pues igual de, esas son las, van con ejemplos, incluso los datos vamos viendo acá, se va anotando. Y esa es una de las áreas que va viendo la parte de conteo. En este caso, evalúa si va el niño tiene, digamos, la secuencia de contar o identificar si hay mucho o poco, por ejemplo, ¿no? De las figuras. Y ahí nos vamos mostrando todo esto. En el cuadernillo vamos armando el cuadernillo y se va mostrando. Y esta es otra área donde se va a medir igual, donde el, en estas opciones donde estamos viendo se va y se va a colocar las líneas, ¿no? Y ahí, como dice acá, ahora colocan la línea del 3, 4, 8, 6, más o menos el niño tiene que saber en qué lugar puede ubicarse estos números, ¿no? Tal vez más aquí que cerca del 3, el 6 más cerca del, el 8 más cerca del 10, dependiendo, ¿no? Entonces, y ahí vamos comiendo. Y este otro también es otro ejemplo de, para señalar igual la suma, donde hay más y donde hay menos. En esta ocasión es donde tiene más palitos, ¿sí? Entonces ahí va a señalar, va a ser con una X, va señalando. Y esta otra es para ver la suma, ya sería la operación matemática, en este caso la resta, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo números para medir la parte de la resta. Redondeo el número más alto. En este caso, cuando vamos, es un ejemplo que va, como ven, en cada introducción o consigna hay una indicación, entonces ahí no es tan complicada, digamos, de aplicarla a esto, ¿no? Y vamos viendo que son varias áreas, ¿no? Por eso se llama batería porque tiene varias subáreas para medir. Entonces, escritura dictada de números árabes, ¿no? Entonces ahí vamos viendo eso. Y aquí la suma, ¿no? Hacer la suma. Aquí, ¿no? Introduce del 0 al 10, de 10 en 10. Así. Entonces, estamos viendo, ¿no? Las baterías. Y como vemos, esta es un cuadernillo que va viendo, va midiendo todavía acá, ¿no? Y ahí en la escala de la parte de la ansiedad y todo. Y aquí vamos el manual. Y entonces, tenemos la forma de aplicar, la corrección. Los baremos también tienen que ver con las edades. ¿No? Estamos viendo la línea de tiempo. Entonces, la tarea es comparación de puntos, línea mental, comparación de palitos. Entonces, todas esas son las áreas que va midiendo, ¿no? Y ahí vamos viendo el tiempo. O sea, si ven ahí, por cada comparación de puntos tiene que tener un minuto y el línea de mental es sin límite y ahí vemos el tiempo. Entonces, de acuerdo a eso tiene, digamos, que ver cuando si quieran usar este instrumento, también tiene que ver el tiempo en cada área para medir, ¿sí? Procedimiento de corrección, ¿no? Se va comparando y vemos la prueba línea mental, tiene, digamos, un puntaje, cada uno es diferente, digamos, el puntaje, ¿no? Entonces ahí lo van a ver, ¿no? La evaluación de los baremos, resultados, interpretación, ¿no? Entonces ahí, la idea que acá, lo que interesa, digamos, si uno quiere detectar realmente que
el niño pueda tener posiblemente discalculia es que va a tener, digamos, varios errores en este caso, ¿no? Y si no, pues obviamente no tiene. Entonces, de acuerdo a esto, como les digo, es también una prueba no tan, sí tiene, lleva su tiempo, realmente como decía al principio, tiene más o menos un tiempo de toma de 25 a 30 minutos de aplicación de la prueba. El otro es el EDA, que significa que es la escala de evaluación de trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ¿sí? Entonces es una prueba, una escala que es aplicación individual donde la persona que tiene que hacerlo, desde el educador, el profesional, el profesor, dependiendo, es lo que va a aplicar o se le va a preguntar en este caso, ¿no? Duración de 5 a 10 minutos porque no es muy larga y ámbito de aplicación en este caso de 6 a 12 años. ¿Sí? ¿Cuál es lo importante, el objetivo de estas medidas principales rasgos del TDAH? Que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, los trastornos de conducta, que pueda coexistir con, en este caso, con el trastorno. Varemos de acuerdo a las escalas, les voy a mostrar también ahí, el material hoja de anotación, tiene el cuestionario para el profesor y una tabla de baremos. ¿No? Entonces, esta es, digamos, la hoja de anotación, ¿no? Donde por lo general tiene sus nombre, grado, edad y todo lo correspondiente. Y ahí estamos viendo, ¿no? Que ahí por ejemplo, son 20 preguntas, 20 ítems, y acá dice, ¿no tiene excesiva inquietud motora? Dirá, no, nada, poco, bastante, mucho. Entonces ahí hará un circulito y hace el 3 y que sea mucho, si tiene mucho, bastante o no, nada, digamos, cero, ya. Entonces, ahí y si vamos acá, lo que mide todo eso es, el H significa hiperactividad, DA, déficit atencional, y el T, C es trastorno de conducta. Entonces, de acuerdo a eso se va a ir calificando lo que voy a mostrar es el cuadernillo o el manual y el manual también para la aplicación. Entonces es este. ¿Ya? Estamos ahí viendo, ¿no? Como decimos, la aplicación, ¿no? Contestado en este caso es por el profesor más que todo. A un profesor que pueda tener un niño o niños que tengan entre las edades de 6 a 12 años, ¿ya? Eh, donde se evalúa de 0 puntos, la corrección tiene que ver con el puntaje, en este caso, cuánto se va sumando de cada uno, ¿no? Y vamos, lo sumen cada uno es un punto, entonces, en este caso, si vamos a ver, por ejemplo, solamente es uno, dos, digamos, se va poniendo cuántos hay de H, cuántos hay de déficit atencional, hay hiperactividad más déficit atencional, o trastorno de conducta, o de todos. Entonces, ahí se va haciendo el puntaje y de acuerdo a eso se va viendo los centiles y la idea es que sea, digamos, más de H, que decir más que todo que el niño tiene más, digamos, la parte de hiperactividad, con déficit de atención, o déficit de atención solamente sin hiperactividad, dependiendo cómo vaya viendo de acuerdo a que vaya a responder el profesor. Como he dicho, es más que todo la aplicación para el profesor. Y ese es otro más, digamos, una cuestión para detección precoz, ¿no? Es otro también que se puede utilizar. Es más simple, digamos, y más fácil de calificar. Cuando es más precoz es que solamente eso se puede ver, el rendimiento académico es malo o variable, que es lo mismo que también se puede aplicar ya sea al profesor o también a los papás, digamos, ¿no? Uno me puede preguntar esto, si decir, si termina el trabajo escolar asignado, dirá sí, no, se excedente con exceso, y así, no. Y de acuerdo a eso se puntúa así. Si los ítems, por ejemplo, dice uno, si dice así en el uno, 2, 4, 7, 8 y 9, y no en los ítems 5, 6, 3, 5 y 6, se recomienda iniciar una evaluación de sospecha, porque si hay demasiados sí en este caso, y eso, entonces, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso,
Si lo van a usar, es lo mismo y ahí se va calificando. Y por último, vemos la descripción del CARS, que tiene que ver que es una escala de autismo infantil, ¿no? Es la aplicación individual, ¿no? Para ya sea profesional o educador del sujeto evaluado, del niño evaluado en este caso. Dura una duración de 5 a 10 minutos, ¿no? Y de 2 años en adelante, ¿no? Es una escala de comportamiento aplicada por un examinador, es considerada una herramienta para detectar niveles, utilizando evaluaciones más especializadas, consta de 15 ítems o áreas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es igual en el material, ¿no? Entonces, como vemos ahí, es una escala que va a medir, donde vamos la escala de medición, igual lo mismo que lo anterior, los datos importantes personales del niño en este caso, son 15 ítems y cómo se inicia, más que todo son varias áreas, como decía, de relación de los demás. Entonces, si vemos así, es como una escala y de acuerdo a lo que se vaya o lo que se pueda identificar en el niño, pues, no sé, sin dificultad de cierta timidez, tal vez no tiene dificultad, evita la mirada, exige excesivo, es tímido, actitud distante, dificultad de interacción, o muy distante, o de acuerdo a lo que se acerque, tal vez más acá, se hace un redondeo más que todo, ¿sí? De acuerdo a eso. Digamos, la imitación, la parte del afecto, todas esas áreas va midiendo, uso del cuerpo, uso de objetos, adaptación al cambio, respuesta visual, si no hacia hay una mirada, evita la mirada, no, respuesta visual, entonces que sí que no. O sea, cuando vamos, que es a más puntaje, digamos, va entre el 3 el 4 vamos acá, sí, digamos, para haber riesgo de que el niño sí pues tenga síntomas de que pueda tener ese trastorno, ¿no? Si es hasta lo contrario, no. Ya entonces son necesarias el gusto, olfato, uso de respuesta táctil, ansiedad y miedo, comunicación verbal, ¿no? Entonces, comunicación no verbal, nivel de actividad, nivel de consistencia en la respuesta intelectual, ¿sí? Impresiones generales. Y este es el protocolo. Entonces, acá es donde se va a ir midiendo, se va a ir puntuando. Aquí es el puntaje. Entonces, ¿cuál es el puntaje que se va a poner? Por ejemplo, en el área referente a la gente, dice, ¿no ve? Entonces, habíamos visto en el primero, eh, acá, por ejemplo, referente a los demás o a la gente. Digamos que ha sacado, no sé, o estamos aquí que puede ser, si es, digamos, un 2.9 lo debemos sacar 3, si es acá, entonces dependiendo. Ustedes ya van a ver si es más o menos entre esto o esto, tiene que ir de redondeo. Como se debe, es donde es la opción que describa mejor el rendimiento del niño, en este caso en el área y más que todo, si se cree que es la decisión mejor entre dos puntajes de donde la puntuación intermedia, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo. Entonces el puntaje que se puede poner, digamos que era 2.9 pues ponemos el 3, 2.5 de acuerdo a lo que ustedes consideren, ¿sí? Entonces ahí de cada área se va poniendo punto aquí y eso se va sumando, ¿no? Y es la sumatoria total, ¿ya? Entonces, como decía, la sumatoria total nos va a dar, nos va a indicar si el niño posiblemente pueda o no tener este tipo de trastorno. Entonces, ahora, lo que estamos viendo ahorita es cómo diagnosticar en este caso la disgrafia, ¿no? Es para ver más que todo la parte de la escritura. Entonces, lo que hacemos son
es esta prueba la que se va a hacer primero, porque estos son, son ejercicios que se pueden hacer. Pero el protocolo más que todo es presentar a los niños esto, donde tienen que de pasar, vamos a ver las consignas para hacer la prueba, es, por ejemplo, ¿no? El ítem, el uno y 2, ¿no? Es de pasar las letras, son estas, el uno y 2 estas dos, de pasar las letras. Se recomienda considerar los siguientes aspectos: la actividad, pensar iniciar el trazo de cada letra en el punto de partida correspondiente, realizar el trazado de cada letra de una sola vez, de pasar y completa a las 8 letras y de pasar completa sin salirse del molde, ¿no? Eso. El 3 en este caso que es este de acá, ¿no? Es lo que nos indica el 3 tiene que considerar los mismos aspectos, ¿no? El mismo, excepto el último que se produce la dirección vertical del modelo, ¿no? Entonces va escribiendo, en este caso tiene que escribir en la parte de abajo, ¿sí? Donde estaba aquí señalado, aquí tiene que reproducir estas letras de acá, ¿no? De cómo está. Y el otro, que es el 4, ¿sí? Copia la oración, como dice, ¿no? Entonces copia la oración en los puntos que se ven acá, ¿sí? Y de acuerdo a eso, se tiene que también ver si hay alguna, por ejemplo, bueno, pues se considera, por ejemplo, que a veces hacen así, o se producen, no se ve, no se nota, ¿verdad? Entonces ahí vemos. Y esa es la aplicación, o eso se puede aplicar a niños ya de sexto, en este caso de 6 a 8 años, la aplicación donde ya saben y hacen oraciones, ya que se ponen las letras, todo eso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso se va aplicando. Entonces ahí se refleja, se hace la evaluación y ahí es donde se tiene que hacer la observación. Fuera de que se va a hacer la evaluación de registro, como el registro es, por ejemplo, ¿no? Postura y posiciones. Lo que está apoyado contra la mesa, derecho vertical, la idoneidad no, sí, derecha izquierda, hombros sin contracción, hombros contraídos, no sé, posición variable, los codos, o sea, todos esos puntos es muy importante, ¿no? Para ver si ha estado en una buena posición o no, en el rol de la mano, apoyado en el papel, apoyado en la cabeza o colgado, dependiendo de la posición de los dedos, el lápiz, cómo digamos se maneja el lápiz, ¿no? Esos detalles se va viendo. Y de acuerdo a este, igual se les va a ir facilitando, ¿no? Entonces, la prueba para evaluar la escritura, ¿no? Esa es otra prueba también donde se copia la siguiente oración. Entonces, es la oración, dos es del jardín, porque, y eso copia la frase igual y se va copiando también, ¿no? Entonces, otra prueba ya y de ahí se va viendo las pautas de ROR. Entonces, aquí también es otra forma de medir también, si al hacer las letras, en este caso las copias, que son dos, tres, en este caso se va a evaluar de esta manera. O sea, va a ser trozos exactos, parecen curvos, especialmente, entonces sí, no, de acuerdo a lo que vaya a ver en lo que ha copiado, en lo que ha hecho el niño, ¿sí? Entonces va viendo eso. Si tuvieran alguna pregunta hasta acá, sería también con esto de los instrumentos que se ha presentado para realizar, ¿no? Las pruebas que ustedes consideren pertinentes y les parezca bien, ¿no? Que si se apliquen, no, de todos modos se les va a facilitar estas pruebas que acabo de mostrar y tal vez una por ahí que se realiza, también se puede aplicar a padres que es relacionado sobre el autismo, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, si no habiendo otra pregunta, Licenciada, sí, sí, disculpe, sí, de todas estas, este test exploratorio que mencionaba de diferentes áreas, disculpe, del TDAH, de la discalculia, el autismo, nos va a enviar, ¿verdad? Las pruebas nos va a facilitar como indicaba. sí, Y cualquier duda que tengamos referente a cómo aplicarlo, será posible que nos pueda guiar. claro, personalmente me indican, ¿no? ¿Cómo lo voy a guiar? A mí personal me preguntan y ya les indico, no hay problema.
Ya, como usted decía, una prueba se necesita de una anamnesis, diagnóstico, un diagnóstico psicológico, antecedentes familiares, clínicos. Entonces, todo esto es muy complejo, ¿no? Para poder determinar qué realmente tiene un niño. No solamente es una prueba y ya detectar. Como No, usted indica, es muy complejo y aparte se necesita de varios especialistas para poder determinar. Nosotros solo vamos a tener con la prueba que realicemos, solo ¿cómo le diría? una Una detección idea, precoz. una detección precoz, Ujú. exacto. Es- No podemos a ciencia cierta decir que tiene tal, ya sea TDAH, discalculia, autismo y demás, ¿no? Es muy importante eso para poder eh, detectar. Le agradezco mucho, licenciada. Está bien, gracias. Sí, es importante, ¿no? Como decía, es muy importante otro tipo de, pero no solamente cesarnos en eso. Pues es que yo cuando había indicado les estaba ya, bueno, compartiendo este tipo de materiales para que ustedes de alguna manera tengan conocimiento, ¿no? Y puedan, tal vez en algún momento, si les sirve, puedan aplicar cuando trabajan con niños y tengan ustedes al observar el comportamiento, y ustedes tengan una idea de que posiblemente tengan, entonces esto les va a servir para de alguna manera ayudarles un poco a hacer una detección precoz nada más. Eso, entonces, sin más que decirles, bueno, me despido deseándoles un separado descanso. El próximo domingo iniciaríamos con el otro módulo, el subsiguiente en este caso, que sería, a ver, el domingo ya estamos hablando del domingo 30, sí. El 30 de abril se estaría comenzando con el otro módulo, ¿no? Que es más que todo y el último módulo viendo la parte de ciertos elaboración de informes, casos y todo eso, ¿no? Entonces ya ahí lo van a ver con otro docente. Bueno, entonces me despido y hasta otra oportunidad. No olviden en comunicarse si tienen alguna duda. Licenciada, buenas tardes. Habla Pilar. ¿Y cómo está Pilar? Licenciada, una preguntita. Lo que entendí es que vamos a hacer alguna de estos, aplicar uno de estos instrumentos, ¿verdad? Sí, Ya. Me gustaría realizarlo, bueno, me gustaría realizarla, digamos, en esta semana o la próxima, pero para realizarlo necesito yo el instrumento y usted nos va a enviar por WhatsApp. Am, sí, pero la aplicación de esto, bueno, yo les voy a hacer, todavía no es una tarea, o sea, no voy a como tarea. Lo que les voy a compartir es ahorita para que lo tengan ustedes como un material, ¿no? Pero Ujú. la tarea novedad, porque como ahorita estoy con el módulo, subiendo los materiales desde el módulo 2, no les quiero cargar con esta tarea más, porque en esta semana, hoy, entre hoy y mañana, más que más tardar, voy a subir las actividades de la unidad, en este caso, si no me equivoco, es la unidad 2 del módulo 3. Es que voy a ir ahí viendo, voy a ir mezclándoles las tareas y les voy a cargar más. Por eso es que quiero que ahorita primero vayamos poniéndonos al día, así por así decirlo, con el módulo 2 y luego ya vamos a ir con el 3. Ya, Sí, licenciada. porque no, es, Eh, claro, lo van a aplicar en el momento que yo les vaya a decir y ahí ya va a ser como una tarea, digamos, ¿no? ya, Mm, ya, lice. Solo que creo que le dije de manera interna ujú, que me hubiera gustado que igual, digamos, nos diera un trabajo, que tal vez el trabajo que tal vez nos tomaría más tiempo, porque, por ejemplo, el anterior módulo, el licenciado nos daba un trabajo, claro, ya no nos daba el foro, nada de eso, pero ya eso es más fácil, digamos, pero sí tenemos el trabajo realizado que nos había dado y es más fácil subir a la plataforma. ujú, Y no sé, licenciada, porque vamos a esperar al módulo 2 luego el módulo 3. Cuando estemos haciendo el módulo 3 probablemente vamos a estar con el otro licenciado con el módulo 4 y tal vez nos va a pedir trabajo él, quien le entreguemos, digamos, durante esa semana. Entonces, ahí va a ser un poquito más, con mucho trabajo, digamos. Solamente eso le hice. ya, ya, ok, eso, claro, tal vez sí, como tú decías, podían hacer el trabajo y guardarlo, no subido, no mandarme, porque eso luego cuando yo Ajá. esté en la plataforma lo puedan subir. Podía ser de esa forma, no Ujú. había problema.
Por favor, Lice, Podemos, para no acumularnos trabajo. Ujú. ya, ok. Voy a ver ese detalle entonces, Pilar. Gracias por la... Ya, Lice. Mm, Gracias. Licen, antes de que se retire, Licen, ¿me mm. escucha? Sí, lo escucho, lo escucho. Bueno, buenas noches, licenciada Buenas y noches. compañeras que estamos, ¿no? Licen, en una ocasión también nos decía, no sé si ha compartido el manual de test, ¿no? A veces hay niños, digamos, con diferentes acciones que demuestran. Pero nosotros, yo trabajo con niños, puedo equivocarme, decir, ¿no? De que tiene TDAH o tiene las otros trastornos, ¿no? Entonces, ese manual, tal vez posterior, o ya habría compartido Licen para poder interpretar, licenciada, porque cada niño en la actualidad, por ejemplo, tiene diferentes acciones, Liz, entonces al menos a mí me ayudaría mucho para decir, digamos, tal vez este tiene ¿no? esta referencia de alguna dificultad, luego ya de qué manera se puede tomar la evaluación, tal vez hay un test general o un test más inclinado para poder detectar LISEN, ese sería LISEN. Ah, ok, sí, estábamos hablando del DSM-5, que es más que todo es un manual de diagnóstico, ¿no? De trastornos mentales, donde ahí está claro, sus trastornos del neurodesarrollo y trastornos del aprendizaje. Entonces, sí, obviamente sí los voy a facilitar, como incluso creo que el mismo licenciado que pasó el anterior módulo, que era trastornos del neurodesarrollo, les facilitó, pero creo que justamente no estaban todos. De todos modos, yo voy a volver a compartir, ya sea en la plataforma, o tal vez lo voy a volver a mandar en el WhatsApp, mejor, ¿no? De grupo. Entonces ahí lo voy a compartir, no se preocupe. Lice, otra preguntita. Entendí que el próximo domingo no vamos a pasar clases. No, el 30 directamente. Ok. Ujú, sí. Entonces el 30 ya estarían con el otro módulo, así que bueno, van a tener tiempo para hacer las actividades que les voy a enviar. Es más tarde, es posible o posiblemente para no atrasarnos mucho. Yo sé que también los voy a cargar con mucha tarea, pero posiblemente pueda subirse las actividades tanto de la unidad 2 como del 3 tal vez esta semana. Como no va a haber ya, no vamos a tener el domingo clases, entonces eso voy a hacer esta semana. Entonces estaría subiendo las actividades del módulo, estamos hablando del 2 que es la unidad 2 y el 3, ¿no? Así vamos, así no se atrasa mucho. Bueno, entonces me despido y que tengan un buen descanso. Igualmente, licenciada, que tenga también un fin de semana reparador. Hasta pronto, Licen. Hasta pronto, hasta luego.